Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Gallegos, soy estudiante en la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando el octavo semestre de la carrera. Y si estás aquí es porque seguramente estás decidido a estudiar una carrera en Ciencias de la Computación o una carrera afín, y si no, quédate que yo te convenzo. Bueno, pues voy a hablar acerca del primer contacto que yo tuve con la programación. Yo tendría alrededor de 17 o 18 años cuando me encontraba en un tiempo donde me preguntaba constantemente qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Mi familia se pasaba preguntándome qué me quería dedicar y qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Y bueno, a este punto, pues después de ser atacado por muchas partes de qué es lo que tenía que hacer, me hice lo que cualquier otro adolescente hubiera hecho. Me dirigí a Google y busqué cuáles son las carreras mejores pagadas, qué hacer con mi vida, cómo impresionar a mis padres, etc. Y bueno, después de buscar y de saturar de información mi cerebro, llegué al punto en el que simplemente no llegué a nada. Así es, no encontraba algo que me satisfaciera o me convenciera. Un día, simplemente estando en mi cama acostado, tomé mi celular. Como a todos, en algún momento que Facebook, YouTube, su red social favorita les recomienda algo, en lo particular a mí el algoritmo de YouTube me recomendó, yo creo que ahora es la cúspide en mi carrera. ¿Por qué? Porque me recomendó un video el cual me hizo cambiar pues de opinión acerca de lo que yo quería y pues hizo que me motivara a mí. El título de este video es Así son las oficinas de Google, el mejor lugar de trabajo. Seguramente ya lo habrán visto. Es de un youtuber muy famoso conocido como Luisito Comunica, y si él algún día llegara a ver este video, pues yo le quiero dar las gracias, porque gracias pues a su video a mí me inspiró a querer estar en ese lugar. Y sin spoilearles tanto, me gustaría que mejor vayan y lo vean después de terminar de ver este video, para que se den cuenta por qué a mí me convenció o me motivó a estudiar una carrera como esta. Y bien, después de ver este video, pues comencé a buscar más información acerca de cómo yo podría entrar a Google a trabajar. Me pasaba buscando videos, me pasaba buscando en blogs, y me di cuenta de que la principal información que sobresalía de todo esto pues era que se requerían ingenieros de software, ingenieros en sistemas, expertos en ciencias de la computación. Y yo sé que no son las únicas carreras que existen para poder llegar a trabajar en Google. Sin embargo, creo que son las que tienen que ver más o están relacionadas con tecnología, porque yo recuerdo que desde niño, desde pequeño, siempre me ha llamado muchísimo atención las computadoras y la tecnología en general. Y si bien antes de querer inmersionar en este mundo, yo siempre me preguntaba pues cómo es que Google funciona, cómo es que simplemente un buscador muy sencillo puede tener mucha información, quién o quiénes son las personas encargadas de hacer las redes sociales, cómo es posible que YouTube tuviera muchos videos y pudieras acceder a ellos. O sea, a mí me parecía algo muy grandioso. Entonces de aquí pues nace por mí la curiosidad pues de saber cómo se hacen las cosas. Ok, entonces una vez decidido y más o menos teniendo la idea de quiénes son las personas que pues se encargan de desarrollar esto que nosotros conocemos como software, pues decido hacer lo siguiente. En mi preparatoria o bachillerato nos dan la oportunidad el último año de poder meter una materia, una asignatura mejor conocida como optativa. Tiene que ver con lo que tú quieres estudiar, ¿ok? Entonces en este caso, entre toda la lista de materias que había en aquel entonces, destacaba una llamada informática, pero pues no me convencía del todo, ya que la mayoría de alumnos inscritos en esta materia pues no estaban interesados en ciencias de la computación, sino que querían una carrera afín como ingeniería en computación o ingeniería en sistemas. La mayoría eran ingenieros, y pues la profesora pues al ver la mayoría se dedicó a dar las clases pues teniendo en cuenta lo que ellos verían al entrar a ingeniería, pues que era programación con Arduino, y conocí mi primer lenguaje de programación pues llamado C o C++, que muchos ya conocerán. Pero en realidad a mí no me emocionaba el hecho de programar algo que encendiera quizás unos focos o darle movilidad a cierta cosa. Yo lo único que quería era saber cómo hacer una red social o una página de internet, que quizás en ese momento dirían que necesitaba saber de muchísimas cosas más para hacerlo, pero a mí solo me interesaba eso y no programar en Arduino. Pero bueno, esto no me decepcionó, ya que llegaba el momento de elegir la carrera y eso a mí me entusiasmaba. Y como dato curioso puedo decir que mi preparatoria, al estar incorporada a la universidad, nos dan esa ventaja de poder seleccionar la carrera que tú quieras, obviamente dependiendo del promedio que tú tuvieras. Si tuvieras un promedio que la carrera lo permite, puedes elegirla sin mayor problema. En este caso, pues un poco desilusionado, decepcionado de meter ingeniería en computación, pues yo me puse a pensar, ok, si esta es la única forma de poder acceder a Google, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, muchísimo antes de oprimir ese botón de enviar información con mis datos en el formulario, como cualquier otra persona indecisa, lo que hice fue regresar y volver a checar la lista de opciones, y de repente, no sé, algo dentro de mí dijo regresa a la lista.
y vi ciencias de la computación. En ese momento corrí a ver el plan de estudios de ciencias de la computación y me fascinó. Y no por el hecho de que no llevar una materia con la cual yo tuve un mal recuerdo, la cual fue química. En ciencias de la computación no hay química y en ingeniería sí. Pero no, esto es una tontería. En realidad fue porque después de ver el plan de estudios me di cuenta que estaba en sí pues planteado o más bien desarrollado para software, para que creara software, no tanto en hardware. Y después de preguntar con algunos conocidos y indagar en la propia página de la facultad y simplemente meterme de lleno, me di cuenta que en realidad esto era lo que yo quería. Y bueno, pasó el tiempo y llegó pues el momento de entrar a la universidad. Una vez que yo pues acredité todo el bachillerato, seleccioné la carrera que les comenté, llegó el momento y el primer día de entrar a la universidad. Aunque no fue el primer día oficial, puedo decir que yo lo sentí muy especial, ya que en nuestra carrera nos hacen ir a la universidad una semana antes para darnos un tipo de curso propedéutico o curso express. En este curso, alumnos de últimos semestres, como ahora es mi caso, dan conferencias a alumnos de nuevo ingreso, pues algunas pláticas acerca de qué tecnologías vamos a necesitar, cómo son los planes de estudio, qué profesores nos aconsejan, entre muchas otras cosas que te pueda decir una persona de último semestre, como quizás estoy haciendo ahora, para que tú te convenzas más de la carrera. En este caso, lo primero que vi fue muchas recomendaciones de editores de texto, que como ustedes sabrán existen muchísimos allá afuera. En mi particular ahora en día es Visual Studio Code porque es una maravilla, pero en aquel tiempo pues destacaba mucho Atom y un editor de texto ya algo viejo llamado Emacs, el cual pues casi te obligaban a utilizar, pero sinceramente yo nunca lo entendí. También en este curso propedéutico nos enseñaron a manejar un controlador de versiones llamado Git y también algunos softwares como GitHub o GitLab para poder tener mejor tus archivos, subirlos al repositorio usando Git, entre otras cosas. Pero lo que nos exigieron así desde el primer momento fue que necesitábamos instalar un nuevo sistema operativo llamado Linux. Linux, como les comento, es un sistema operativo de software libre, el cual a diferencia de sistemas operativos como Windows o Mac OS, pues es gratis. No es muy probable que tengas virus si tienes Linux y simplemente en la carrera te dijeron que te lo iban a poner así y que lo ibas a ocupar. Entonces tú descargas Linux con alguna de sus distribuciones que son como Ubuntu, como Fedora, como Mint y bueno, pues nada, después de esto lo siguiente es aprender a programar. Y justo el lenguaje de programación que desde el primer momento nos dijeron, saben una cosa, cásense con este lenguaje de programación, fue Java. Y hasta el día de hoy puedo decir que he visto Java y aprendí a programar con Java. Pero más adelante les contaré esta historia de cómo fue dándose, porque no fue tan bonito como aparenta ser, ya que yo solamente tenía algunos pequeños conocimientos en programación con C para un Arduino y nada que ver con Java. O sea, pero ellos me dijeron que si yo sabía C iba a saber Java, pero pues no fue así. Para este punto yo sentía que ya había muchísima información para mi cerebro acerca de todo lo que tenía que procesar, toda la información que yo tenía que saber y dominar hasta este punto en una semana. Obviamente esto es imposible, porque puedo decir que a lo largo de los semestres y de la carrera siempre aprendes algo nuevo y sinceramente en una semana no te da. Yo creo que esto más que nada era para advertirte lo que iba a venir posteriormente. Y fue así como llegó el primer día de clases oficial. Empecé mi primer semestre en ciencias de la computación y todo entusiasmado me levanté, me bañé, me arreglé, tomé mi computadora, mi mochila y me fui directo a la escuela. Y justo cuando estaba llegando a la escuela, pues yo tenía ese nerviosismo que todos pueden tener cuando pues tienen su primera vez. Y justamente me sentía entusiasmado por ello. Sabía que no iba a haber química, pero no contaba con el hecho de que fuese a haber muchísimas matemáticas. Y me dirá, pero oye, ¿viste el plan de estudios? Sí lo vi. Sin embargo, les puedo decir que no contaba cómo fueran a ser las matemáticas, ya que al menos en ciencias de la computación son muy abstractas. Veía temas de álgebra superior, matemáticas aplicadas a las ciencias, que no es más que un simples temas de cálculo, entre otras tipo de matemáticas como matemáticas discretas, los cuales son muy importantes para poder generar una lógica de programación en el futuro. Pero en este momento yo simplemente veía puros números y no les quiero desanimar si no les gustan las mates. Es un hecho de que no necesitas matemáticas para volverte un gran desarrollador, pero si decides estudiar una carrera, es obligatorio al menos en los primeros semestres de tronco común que las curses. Y bueno, independientemente a las mates, pues solamente llevé una materia de programación
programación como tal, llamada Introducción a Ciencias de la Computación. En Introducción a Ciencias de la Computación la conocemos como ICC, y pues aunque su nombre se escuche como ameno y tranquilo, el profesor que en ese momento pues me tocó, pues no era así, ya que él es conocido como una eminencia en mi facultad y goza de tener unos aires de superioridad y un egocentrismo muy alto, que obviamente a cualquier alumno de nuevo ingreso pues puede asustar un poco, y así era, ¿no? Desde el primer día de clases nos comentó que ya teníamos nuestra primera práctica, nuestra primera tarea para entregar la siguiente semana. Esta práctica consistía en programar una lista en Java con sus variables, programar algunos métodos. En sí tenías que ver ya algoritmos y yo ni siquiera sabía qué era eso. Y sí, justamente todo esto estaba basado en el mismo libro que el profesor había escrito. Y a pesar de todo esto y de no saber qué tendría que hacer o qué me esperaba, mi reconforte era que pensaba que yo no era el único en esta sintonía, sino que todos mis compañeros en la carrera se encontraban en la misma situación que yo, cosa que no fue así, porque la mayoría de alumnos que al menos entró en ese momento pues parecían ser superdotados o no lo sé, pero pues ellos tenían muchísimos conocimientos y bases buenas en programación, cosa que a las personas como a mí y como otros compañeros nos afectó, ya que el profesor se seguía y pues nos dejó, por así decirlo, a la deriva. Teníamos algunos ayudantes o profesores adjuntos, los cuales nos apoyaban en los temas en cuanto a laboratorio, a la práctica, pero también a la teoría. Y tuve un buen ayudante en cuanto a práctica, ya que yo me había reflejado en él, nos comentaba acerca de su experiencia, como ahora lo estoy haciendo yo, y me motivaba. Y sí, a pesar de todo esto, a pesar de que logré pasar matemáticas, pues no logré pasar ICC. Me fue muy mal, la verdad. Tuve algunos pequeños detalles ahí y simplemente reprobé. Para este punto me sentía muy decepcionado de mí mismo, pero lo único que yo quería era seguir adelante. Y fue así como llegó el segundo semestre. Acá yo ya me sentía un poco más tranquilo después de que pasó todo esto. Tenía la convicción de que quería seguir adelante y no me iba a rendir, pero cometí el primer error que muchos cometen y no deben de cometer si les pasa esto. Si ustedes llegan a reprobar, por favor, no piensen que adelantar materias para poderse establecer o poderse nivelar va a ser la mejor opción, porque no lo es. Yo reinscribí mi materia que reprobé en primer semestre de programación, pero al mismo tiempo quise cursar la materia subsecuente, que es estructuras de datos, que para los que no lo saben o ya lo saben, pues para llevar estructuras de datos debes de tener buenos conocimientos al menos de programación básica. En este caso pues yo no tenía ni idea aún de la primera programación y ahora quería ver programación 2. Y sí, a pesar de que yo solamente quería tener al menos una nota regular para pasar y ponerme al corriente, no pude. Simplemente fue un desastre. Terminé reprobando ambas materias y por quererlas salvar pues bajé un poco el rendimiento en las otras de matemáticas, pues tuve un mal recuerdo y una mala experiencia de ese semestre. Y fue así como llega mi tercer semestre en la carrera. Y estando aquí, después de tomar unas largas pero no merecidas vacaciones, yo me puse no a divagar y simplemente que me diera igual. En este momento yo ya comenzaba a preocuparme y comencé a buscar ayuda, porque yo sabía que si no lo hacía simplemente no lo iba a lograr. Entonces, en este punto, aprovechando estas vacaciones no merecidas, yo decido inscribirme a un curso de forma presencial para programar. Era programación orientada a objetos en Java, que era precisamente lo que estaba viendo en la carrera, y a pesar que los ejercicios y las clases no se comparaban con el nivel o grado de dificultad de la facultad, me ayudaron porque me empezaba a sentir un poco más seguro de mí mismo y las cosas empezaban a tener sentido de lo que decía el profesor en aquel momento. Entonces, cuando yo entro a este semestre, recuerdo claramente que volví a inscribir pues, estas dos materias que debía, las que estaba cursando, pero ahora, cada vez que dejaban una tarea, no se me dificultaba tanto como al principio. Afortunadamente, logré pasar ICC con una buena calificación, pero tuve que sacrificar la materia subsecuente. Obviamente no iba a poder con ambas, pero ya me sentía más tranquilo porque solamente debía una. Con esto llegamos al cuarto semestre, y en el cuarto semestre volví a aplicar la misma fórmula que a mí me sirvió en el pasado. Aprovechando el tiempo de las vacaciones, pues decidí buscar nuevos recursos y nuevas formas de aprendizaje, ya que no podía costear siempre cursos de forma presencial porque son muy caros. Son buenos, pero son caros. Entonces, buscando y después de una ardua búsqueda en Google de cursos en línea, fue aquí donde cambió todo. Cambió el panorama, porque si de por sí ya quería seguir estudiando, ahora lo quise seguir haciendo más, porque gracias a esto logré conocer a personas y desarrolladores como lo son Moredev o Midudev, que para mí son unas personas
en las cuales yo me veo y me inspiro muchísimo para seguir adelante. También conocí plataformas de enseñanza digital como Platzi, en la que tomaba cursos, y algunas otras de paga como Udemy, y por mencionar algunas otras, en las que puedo decir que aprendí muchísimo, porque por ejemplo, cada materia que tenía era cada curso que yo buscaba para entrar. Entonces, si yo tenía 5 materias, eran 5 cursos que me tenía que chutar en menos de 2 o 3 meses que duran las vacaciones para poder entrar a la escuela. Pero me dieron pues resultados muy buenos, porque cuando yo entré, práctica que dejaban, práctica que yo podía hacer, y eso me motivaba demasiado. Aparte que en este tiempo, como llegó la pandemia, pues todo pasó a ser de forma remota. Al ser de forma remota, eso yo lo aproveché también, porque yo sentía que era como si tuviera esos cursos, pero ahora me tendrían que evaluar. Cosa es que la forma de enseñar cambió, ¿sí? Y los profesores tuvieron que cambiar esa forma, quizás que yo pensaba que era un poco antigua, ya que a veces teníamos que escribir código en un pizarrón con GIS, y si de por sí escribir código en algún editor de texto con extensiones y con cosas que te apoyan es difícil, era ahora muchísimo más hacerlo en un pizarrón. Y yo sé que pues no existe la necesidad de que sea así, de que lo odies, sino que simplemente que te apoyes, porque en el mundo real existen muchas formas de que lo hagas. Entonces yo por esto agradezco que al menos la pandemia trajo algo bueno en ese sentido, porque ahora simplemente me dejaban tarea, consultaba documentación, veía algún tutorial y listo, las cosas salían. Para no hacer más largo esto, llegaron mis semestres posteriores y yo seguía aplicando mi misma fórmula: materia que inscribía, curso que realizaba, materia que inscribía, curso que realizaba. Entonces seguí continuando hasta que llegó el punto en el que comencé a realizar proyectos un poco más reales y cosas que ya me gustaban a mí, y les puedo mencionar algunos, que son el desarrollo de un sistema web completo o full stack, como lo conocen. Desarrollé junto con unos compañeros la parte del front y del back, de una gestión para unos Juegos Olímpicos de mi universidad. Nos desvelamos mucho en ese tiempo, pero lo hacíamos con mucho entusiasmo. También el desarrollo completo de un sistema web para ayudar a los alumnos con problemas de nutrición. En este caso brindábamos recetas, les brindábamos alimentación, una guía, y pues también fue un proyecto que me llamó mucho y me gustó mucho, porque todo era desarrollo web y me llamó mucho la atención. También lograba adentrarme un poco en la programación de dispositivos móviles. Ahora simplemente no era programar para web, sino para desarrollar aplicaciones con Android. Yo trataba de replicar las aplicaciones que ya existían. Por ejemplo, llegué a programar el desarrollo de una aplicación como Spotify, que si no era del 100% funcional, a mí me gustaba ver cómo eran los resultados que había logrado. Y muchísimos otros proyectos más que pueden encontrar en mi portafolio si gustan darse una vuelta por allá, que me llamaron la atención. También otro del que puedo destacar fue uno realizado en inteligencia artificial, donde creamos un chatbot, en este caso para ayudar a los alumnos a encontrar, pues ya saben, un bar o lugares para irse a divertir con sus amigos por medio de un chat. Y pues fue un proyecto interesante, a mi profesor le gustó la idea y lo llevamos a cabo. Posterior a todo esto, y un poco antes de llegar a donde estoy ahora, llegó algo que también marcó mucho pues mi historia aquí en la universidad, que fue realizar una prueba técnica en Facebook. ¿Y cómo pasó? Bueno, yo aconsejo mucho estudiar, si ustedes quieren volverse desarrolladores, una carrera o un grado superior en una universidad, porque muchas veces las universidades están relacionadas pues con estas empresas. Entonces me llega un correo electrónico diciendo que iban a hacer pruebas técnicas en Facebook para poder quizás ser partícipes a un internship, una estadía en Silicon Valley, en las oficinas de Facebook. Eso a mí me emocionó demasiado. Entonces pues dije, claro que voy a entrar, claro que lo quiero intentar, y lo intenté. En ese día se conectaron muchísimas personas de mi escuela, y quizás algunas otras que ni siquiera eran de la escuela sino de otra, y la persona que nos entrevistó en ese momento, más bien dio la ponencia, pues una persona que trabaja en Facebook, y pues nos platicó de que íbamos a hacer 3 retos de programación. Si lográbamos hacerlos, podríamos nosotros decidir si hacer una prueba técnica pues ahora de forma individual, de forma personal con la persona de Facebook, y pero primero tenías que pasar los primeros 3 filtros. Entonces, para no hacerles el cuento largo, no pasé los 3 filtros. No me desilusioné. ¿Por qué? Porque de esos 3 logré realizar uno, y me sentí con una gran satisfacción en mí, porque yo sabía que a pesar de que yo sentía que lo sabía todo, o sea que no es así, sabía que había más cosas por aprender, y que si antes no lograba ni siquiera poder abrir mis prácticas de primer semestre en un editor de texto, ahora podía quizás aspirar a obtener un trabajo en Facebook. Y me emocionaba aún más el hecho de saber que las pruebas técnicas de Google son muy parecidas a las de Facebook. Entonces dije, si me meto más de lleno, si pude responder uno, posteriormente podría responder 2, 3 más. Por esa razón me motivó en lugar de sentir que no podía. Y
bueno, ¿qué puedo decir al día de hoy? Que estoy en mi último semestre, que estoy a nada de terminar la carrera, que a lo próximo a lo que me quiero dedicar al salir de la carrera es ser desarrollador de software, desarrollador web, quizás intentar hacer ese internship, aspirar, porque ese es mi sueño, a entrar a Google, y no voy a dejar de persistir hasta lograrlo. Puedo decir que mi motivación fue ver esos canales de internet, de YouTube en particular, de los desarrolladores como Mauredev, como Midudev, y nada, comenzar a pensar en programación como cuando aprendes un nuevo idioma, porque si bien en un principio yo no sabía programar, cada cosa que yo veía en internet decía, ¿esto cómo será en Java? Como cuando hablas tu nuevo idioma, ¿cómo se dirá esto en este idioma, en este lenguaje? Pues ahora yo lo aplicaba de esta forma, y fue una fórmula que a mí me ha servido. Así que yo recomiendo mucho que si están interesados en una carrera como esta, que lo hagan, que busquen ayuda, que no se limiten en nada, que ustedes pueden, y que nunca les digan que no lo van a lograr, porque créanme que aunque es difícil, lo difícil siempre vale la pena. Por eso y más, yo puedo decir que Ciencias de la Computación para mí es la mejor carrera que existe. Y si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete. Tengo algunos otros videos interesantes por ahí en mi canal para que pases a darles una vuelta, y voy a seguir subiendo más. Sé que apenas estoy empezando, pero gracias.